La palabra que vamos a leer en esta tarde es el Salmo número 34. Salmo 34, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Nos dice así la Escritura: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí la lectura de esta primera parte, los sencillos pensamientos, como siempre digo, antes de la oración, y la palabrita, como siempre decimos, que me llamó la atención, es gustar. A raíz de determinadas experiencias, escuchando algunas cosas, pensando en este versículo, me vino al corazón, porque tiene que ver con la experiencia del salmista y de una invitación bendita, hermosa, que hace a aquellos que habrían de leer la palabra y aún de escucharla, una invitación que tiene que ver con el alma de un hombre que ha probado lo que ahora está ofreciendo a que sea gustado. El gusto generalmente lo asociamos principalmente a gustar una cosa, algún alimento, algo similar, o tener un buen gusto para las vestiduras o para la decoración o para, no tener buen gusto. Pero cuando la palabra de Dios habla de gustar, en este caso, y particularmente de nuestro Dios, de Jehová Dios y del Señor Jesús, por supuesto, tiene que ver con alguien que ya lo ha probado, alguien que ya lo ha experimentado. Y esto tiene que ver también con una pequeña frase que he escuchado últimamente, de cuán precioso predicarían el Evangelio de los ángeles. Y yo digo que no. Si bien son ángeles santos de Dios y son espíritus para ejecutar la palabra de Dios, santos, limpios, pero pertenecen a otra dispensación. Y sobre todas las cosas, no tienen en el corazón y en su vida la experiencia de la redención. No tienen la experiencia del pecado, porque si no, no serían ángeles de Dios. Y no tienen la experiencia, por lo tanto no pueden hablar del Evangelio que Dios estableció para los hijos de los hombres. Y si bien, anuncian eventos y han de participar de eventos, pero el Evangelio Dios lo dejó para la Iglesia de Jesucristo. No hay otra, No hay otra manera, no hay otra explicación que buscar. Uno diría, los ángeles predicarían, qué hermoso que lo harían. No, porque yo pensaba al respecto, ¿qué puede haber más hermoso que un hombre redimido, lavado, comprado por la sangre de Jesucristo, al cual Dios le perdonó todos sus pecados, los lavó en la sangre del Cordero, los redimió y aún más todavía, que los ángeles desean ver en la Iglesia la obra de Dios. Esto es así, es una regla que no puede ser
alterada, que no es alterada, ni los ángeles lo alteran. Ellos han sido puestos para otra dispensación y para otro ministerio, y lo cumplen fielmente. No estoy menoscabando, ¿no?, a los ángeles, por favor, entiéndanme. Pero tampoco debemos confundir las cosas, porque lo más precioso es escuchar a un hombre al cual Dios ha hecho esta obra en su corazón y puede decir a las almas gustad, porque yo lo he gustado, porque yo conozco lo que Él ha hecho en mi vida. Eso no lo puede decir un ángel. No lo puede decir. Así de simple. No lo puede decir. Vuelvo a repetir, porque no tiene pecado. No han tenido, no les ha sido dada la posibilidad inclusive del arrepentimiento. Porque los ángeles que cayeron con Satanás, ninguno se ha arrepentido. No hay arrepentimiento en ellos. Tiemblan, temen, pero no se arrepienten de lo que han hecho. Entonces, tienen otro trato de Dios. Y vuelvo a repetir para que quede bien claro y no haya confusión en este sentido de parte de interpretarme mal. Bendito los ángeles de Dios, los cuales acampan alrededor nuestro y nos defienden y ejecutan la palabra de Dios, ministros de Dios, a los cuales obedecen, cubren y alaban permanentemente los cielos. Pero a los hombres les ha sido dada esta bendita gracia de poder decir gustad y ved. Gustar, porque el gustar, para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, ha de tener otros sabores y otros deleites, que ya no son los materiales, los físicos, el gusto de la comida, sino son aquellos que vamos aprendiendo, conociendo de los deleites de Dios, de conocer más de cerca a nuestro Dios y Salvador y a nuestro Señor Jesucristo, que pasados los años, bien podemos decir que todavía nos falta conocerlo. ¿Cuánto nos falta conocer de Cristo? Y lo dice la palabra de Dios. En el Salmo, fíjense en el Salmo 16, versículo 11. Aquí estamos en el Salmo, ¿no? Es un Salmo mesiánico, pero hablaba de la confianza de David. En todos los aspectos, ¿no? Pero solamente para mencionar ahora el versículo 11, cuando dice, me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites de tu diestra para siempre. Quiere decir que para nosotros están reservadas otras experiencias de carácter espiritual, netamente, que nos habla de encontrar en Dios ese sabor espiritual bendito, que nos debe hartar, llenar, satisfacer. Hay un salmo, miren, esto dispara la idea de muchas otros versículos que hay en la palabra que hablan de estas cosas, de las grosuras de la casa de Dios, de la abundancia de su palabra, de la obra de su Espíritu en nuestros corazones, de ese gozo que debemos aprender a experimentar, pues es un gozo inefable y glorificado que desciende del cielo. Solamente un renacido, en el cual estas experiencias son un hecho real y que lo va alcanzando, nos habla de un renacido, de alguien que verdaderamente tiene la experiencia de la salvación y que aunque haya caído y aunque haya por un tiempo andado en las sombras, no obstante, hay en él la necesidad de gustar de la palabra de Dios, de volver
a los caminos del Señor. Los que realmente, yo estoy convencido de eso, los que realmente son renacidos, tal vez un tiempo estén apartados, pero tarde o temprano, vuelven al redil. Por lo cual, no nos debe engañar al diablo con tantas experiencias mentirosas en este tiempo, de tantos que dicen, sí, yo acepté a Cristo, creí en Cristo, pero vuelvo a repetir como lo dije alguna vez, hay que ver en qué nivel. Bueno, no, alguna vez no, la última vez que ustedes estaban todos de campamento y me quedé acá con los hermanos. ¿Y cuál es la valoración que le damos a ese creer? Porque yo creo que si le doy arranque al auto, va a arrancar. Yo creo que si me subo al colectivo, el colectivero me va a llevar hasta el destino que deseo ir. Yo creo que si salgo ahora a la lluvia me va a mojar. Yo creo que si toco un cable que está conectado a la electricidad, me va a dar una descarga eléctrica. Yo creo que si como un alimento que para mí es prohibido, me va a hacer mal. Y yo creo también que Cristo murió en la cruz del Calvario. En ese mismo nivel. Ahí está el tema. ¿De qué manera creemos? Porque cuando hay una genuina y verdadera experiencia, voy a querer conocerle. Porque algo cambió en mi vida. Hay vida. Mejor dicho, hay vida. Algo cambió en la experiencia de mi vida humana para darme vida eterna. Y voy a querer gustar y desear estar en la casa de Dios, aunque por algún tiempo tal vez esté revelado y me cueste, pero voy a querer estar con los hermanos en comunión, aunque me revele y a veces no esté del todo de acuerdo, pero no obstante voy a entender que la Biblia es palabra de Dios y voy a buscar en ella. Y mucho más todavía cuando estoy en plena comunión espiritual con el Señor, por su Espíritu. Porque los que hemos gustado de la palabra de Dios, los que hemos gustado y sido iluminados, es imposible que los que hemos sido iluminados y gustamos el don celestial y fuimos hechos participantes del Espíritu Santo y gustamos de la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, aunque alguna vez nuestro paso no sea tan perfecto, necesitemos volver a ser renacidos. Porque una vez que hemos sido sellados y participamos del don celestial y de la gracia bendita del Espíritu Santo, y como dice la palabra, ¿no? Partícipes del Espíritu Santo. Ya no estamos en el tiempo como en la antigüedad o en el tiempo pasado, donde el Espíritu entraba y salía de los hombres y dependía de su conducta. Gracias a Dios estamos en la dispensación de la gracia, y cuando el Espíritu viene a morar a nuestros corazones, no se va más. Y ha de terminar aquella obra que un día comenzó en nosotros. Y nos da la bendición y la gracia de poder gustar. Los leoncillos tuvieron hambre, dice el versículo. Mas los que esperan serán saciados de todo bien. No van a pasar hambre los hijos de Dios, sino tendrán esa experiencia de sequedad, de desolación, porque ya está el Espíritu en el corazón. Tendrán experiencias, tal vez si están en pecado, de juicio, de castigo, pero siempre que obra, como dicen Hebreos, para bien.
para salud, para bendición. Y vuelvo a repetir, esta es la bendición que tenemos, tan linda, tan preciosa, tan importante, que un redimido solamente puede decir, gustar. Prueba, porque yo lo probé y me dio la vida. Yo lo probé y lo vi y fui iluminado por este santo evangelio. Solamente uno que era ciego pudo decir, yo lo único que sé, que el ciego era, mas ahora veo. Yo no sé. Lo que puedo decir es que creyendo en Cristo, hoy tengo la vida eterna. Y tengo la posibilidad de crecer en el conocimiento de la verdad y en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Qué bendición tan grande que tenemos los hijos de Dios. Y vuelvo a repetir, lo anterior lo dije como un detalle nada más. Mayor privilegio y bendición y responsabilidad en ese sentido que los ángeles con respecto al Evangelio del Reino. Qué bendición tan grande que Dios nos ha confiado esta palabra. Eso nos debería conmover realmente. Lo otro, bueno, entra dentro de un tema que no nos vamos a meter, ni deseo meterme. Pero esto sí, la bendición tan grande, y es el testimonio que lleva a otras almas al Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio, el testimonio de un hombre o de una mujer convertido, bien lo decía Fernando, ¿no? De un niño, al papá, a la mamá, a los hermanitos. Es el testimonio, es la obra de Cristo, que puede decir el alma, venid, gustad y ved. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude para que podamos buscar de tener estas experiencias y virtudes tan preciosas que el Espíritu Santo quiere lograr en la vida personal de cada uno de nosotros, y eso va a enriquecer también al resto de la congregación. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.